Bueno. Ya, vamos chicos, continuamos a ver, vamos Diego, vamos Jesús, vamos Gabriel, vamos Jeremy, vamos 10. Hola John, continuamos. Oscar, no me estás haciendo caso, hijo, ¿eh? Ya ves, así no es, ¿ah? Mira, mezcla heterogénea, gasolina, ya peor, que ya ves. ¿Está bien? Gasolina, mira, mezcla heterogénea. Ya, vamos chicos, a ver. 2, mezcla homogénea, vamos. A ver. Bueno, en primer lugar, una mezcla homogénea, ¿ya? Es aquella mezcla formada por una sola fase. También llamada soluciones. También llamadas soluciones. ¿Está bien? También llamadas soluciones, ¿correcto? ¿Sí? Los cuales no se pueden observar. Los cuales no se pueden observar. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, vamos. Los cuales no se pueden observar, vamos. Ya, vamos chicos. Es lo mismo, Ido. Se puede llamar mezcla microheterogénea o heterogénea. Porque a la larga, como tú mismo dices, son microheterogéneas, pero son heterogéneas. Se lo considera heterogénea. ¿Ya? Y a Ido se le considera heterogénea, ¿de acuerdo? Ya, vamos. Supongamos a ver que tenemos acá un recipiente. Está. Y le colocamos agua por acá. Ya. ¿Ahí? Y le colocamos agua por acá. Ya está. Le vamos a dejar caer acá sal de cocina. ¿Está bien? Ya está. ¿Está bien? Le vamos a dejar acá sal de cocina. ¿Está bien? Sal de cocina. Ya está. ¿Está bien? Le dejamos caer sal de cocina por acá. ¿Correcto? ¿Sí? Le acabamos de dejar sal de cocina por acá. Y acá tenemos agua. ¿Eh? Entonces, esta sal de cocina
Le vas a agregar acá y lo vas a comenzar a disolver. ¿Está bien? Entonces, si tú le agregas la sal de cocina y lo disuelves, simplemente por acá formas una solución. ¿Por qué a la larga forman una mezcla homogénea? Si no, muchachos, por acá vamos. A la larga, por acá, jóvenes, van a formar una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos. Colocamos por acá una mezcla homogénea. ¿Está bien? Entonces, cuando tú disuelves una sustancia, por ejemplo, sal de cocina en agua, al final vas a formar una solución, ¿no? No podemos distinguir dónde está la sal, ni podemos distinguir dónde está el agua, son los muchachos. Simplemente decimos por ahí está la sal y por ahí está el agua, son los jóvenes. Justamente, muchachos, esto viene a ser una mezcla homogénea, ¿no? ¿Por qué hacemos homogénea, jóvenes? Porque simplemente, muchachos, simplemente, chicos, simplemente, ¿ya? Simplemente, jóvenes, no vas a poder observar los componentes de ninguna manera. No va a haber ninguna forma, no va a haber ninguna manera de observar a los componentes, ¿sí? Justamente por eso se llama simplemente una mezcla homogénea, ¿no? También llamada monofásica porque es una sola fase. En cambio, acá había dos fases, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? De esa manera sería, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, vamos. Ejemplos. A ver. Soluciones notables, vamos. Colocamos por acá a ver algunas soluciones notables. Ya está. ¿Está bien? Ya. Coloquemos por acá a ver algunos ejemplos de soluciones notables. A ver. Vamos por acá, muchachos, vamos a ver. Ya. Colocamos por acá algunos ejemplos de soluciones notables. Colocamos por acá una solución. Coloquemos por acá sus componentes. Ya está, ¿eh? Por ejemplo, hablamos del acero, hablamos del bronce, hablamos del latón, hablamos de la amalgama, hablamos del agua dura, hablamos del agua regia, hablamos del aguardiente, hablamos del agua oxigenada. Hablamos de la salmuera. A ver. Hablamos del llamado vinagre. Por ejemplo, el acero es una mezcla formada por hierro y carbono. El acero es una mezcla formada por hierro y carbono, por eso sí, muy bien, ¿ya? Por ejemplo, el bronce está formado por cobre y estaño. El latón está formada por cobre y zinc. La amalgama tiene mercurio y metal. Mercurio y metal, ¿no? El agua dura es el agua de caño, ¿no? La que le da dureza al agua justamente es esas sales, ¿no? Tiene que ser la palabra que el agua dura está formada por agua y sales. ¿Qué le van a dar dureza al agua? ¿No? Sale de magnesio, sale de calcio, sale de hierro. ¿Sabe? El agua regia es una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico, que se emplea exclusivamente para disolver metales muy duros. Por ejemplo, el aguardiente es una mezcla de agua y alcohol. Agua y alcohol. Agua oxigenada que se emplea como desinfectante es una mezcla de agua y peróxido. ¿No? La salmuera es el agua con la sal. El vinagre contiene agua y ácido acético. Ahí está. Eso viene a ser algunas soluciones. A ver, voy a colocarte algunas soluciones más por acá. A ver, vamos.
A ver. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, colocamos por acá, a ver. 5 más, vamos. Ya, a ver. Tenemos la salmuera, el vinagre, el ácido muriático. El ácido muriático. Tenemos el llamado formol. ¿Eh? A ver. Tenemos el aire. Tenemos el GLP, llamado también gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo. El GNV, llamado gas natural vehicular. Por ejemplo, el ácido muriático que se emplea para desinfectar el baño, muchachos, contiene agua y contiene ácido clorhídrico. El formol contiene agua y metanal. El aire contiene oxígeno, nitrógeno, monóxido, dióxido, etc. El GLP, ¿no? El gas licuado de petróleo, el GLP, contiene propano y butano. Contiene propano y butano. El GNV, gas natural, contiene, a ver, CH4, C2H6, propano C3H8 y butano C4H10. Muy bien, ¿ya? De esa manera mencionamos, comentamos, hablamos sobre algunas soluciones importantes, algunas soluciones notables. ¿Correcto? Sí, muy bien. Ten presente que tenemos acá el agua dura, el agua regia, el aguardiente, el agua oxigenada, como 4 tipos de agua fundamentales, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, el agua dura es el agua de caño, ¿no? ¿Por qué se le llama agua dura? Porque tiene sales que le dan dureza al agua. Por eso, cuando tú haces hervir el agua y luego lo dejas que repose en un recipiente, en el fondo se va sentando un polvillo blanco, el cual tú lo llamaste sarro, ¿sí o no? ¿Qué me indicaba eso? Que estaba separando justamente dichas sales del agua, ¿no? Es ahí donde decimos que el agua dura es agua pura con sales, ¿no? Sales de magnesio y sales de calcio, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Inclusive cuando tú comienzas a destilar el agua, ¿no? Obtienes el agua pura. Bueno, químicamente se dice que para que el agua esté pura, tiene que ser 3 veces la destilación. Por eso le llaman agua tridestilada. Pero realmente, muchachos, ese lenguaje lo conocemos en química, en el laboratorio. Pero para la vida comercial, para la vida, por ejemplo, académica, ¿no? Simplemente decimos que el agua destilada es el agua pura. El agua destilada tiene fórmula H2O, tiene su fórmula H2O. Quiero que sepas y recuerdes que el agua destilada es simplemente agua pura, recuérdalo eso, ¿está bien? Entonces, de esa manera, chicos, de esa manera hablamos la diferencia entre lo que es el agua dura y el agua destilada. Recuerda que el agua destilada es agua pura, simplemente H2O. Hay otro que se llama, por ejemplo, agua pesada, que lo vamos a ver en la próxima clase todavía, ¿no? Pero nos vamos adelantando, ¿no? El agua pesada, muchachos, es el agua que emplea no cualquier hidrógeno, sino emplea un hidrógeno llamado deuterio. De ahí nace la palabra agua deuterada o agua pesada. Como te vuelvo a repetir, eso lo voy a comentar también la próxima semana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando hablemos sobre el átomo, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, de esa manera, muchachos, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser, muchachos, ¿no? Las soluciones notables, no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ten presente eso, ¿no? Claro que sí, Elizabeth, todas las aleaciones son mezclas homogéneas, ¿está bien? Esas son aleaciones, ¿no? Por ejemplo, el bronce, el latón, el acero se consideran aleaciones y toda aleación tiene que ser una mezcla. No hay aleación que no sea mezcla homogénea, ¿de acuerdo? ¿Ya? El agua pura es dañina. Bueno, hasta donde yo sé, no te hace absolutamente nada, no es dañina, ¿ya? Simplemente no te sirve, por ejemplo, porque no tiene iones nada más. Simplemente se le llama, Nicole, se le llama aleación a una mezcla, ¿no? Sólidos, ¿no? Sólidos, que se le funde para luego mezclarlo y luego llevarlo otra vez al estado sólido, ¿no? Puede ser metales, generalmente son metales, pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el acero tiene carbono y el carbono es no metal.
Ya, no necesariamente. Generalmente sí son metales, pero no necesariamente Nicole, ¿de acuerdo? Acá está, pues, Juan Carlos. Acá está amalgama. Amalgama está mercurio y metal. También le consideran aleaciones a ella, ¿ya? Claro, también le consideran aleaciones, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar, ¿ya? Es una mezcla de metales con cromo, ¿ya? Con zinc, ¿de acuerdo? ¿Ya? Algunos le llaman también la plata blanca, por si acaso, a la alpaca, ¿de acuerdo? Ya. Continuamos, chicos, a ver. A ver. Una cosa es una mezcla y otra cosa viene a ser una combinación, ¿de acuerdo? Vamos a hablar entonces de la combinación ahora, ¿está bien? Y está, vamos, chicos, vamos a ver. Hablemos ahora de la llamada combinación. Una cosa es una mezcla, otra cosa es una combinación. Ya está. Ya está. A ver. La combinación, muchachos, ¿no? Ya no viene a ser una mezcla, porque la combinación, por ejemplo, toda mezcla es un proceso físico. La combinación no, es un proceso químico. Es un proceso químico. Es un proceso químico que se lleva a cabo, por reacción. Que se lleva a cabo por reacción química. ¿Está bien? Que se lleva a cabo por reacción química. Los cuales cambian en su forma de ser. En su forma de ser. Generando nuevas sustancias. Generando nuevas sustancias. ¿Bien? Entonces, si tú te acuerdas, por ejemplo, de una reacción química, recuerda que toda reacción química viene a ser una combinación. ¿Está bien? Porque las combinaciones se llevan a cabo por reacciones químicas. ¿Está bien? Las reacciones generan justamente una combinación. Toda combinación se lleva a cabo por una reacción química. De cualquier reacción química que te acuerdes, eso llaman combinación. ¿Es un fenómeno químico o es una reacción química o es una combinación? ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, muchachos, a ver la llamada oxidación. Vamos. Por ejemplo, pone la llamada denominada oxidación. Por ejemplo, a ver, oxidación del hierro. Vamos. Supongamos, a ver, que tenemos por acá un pedazo de hierro. A ver, supongamos. Tenemos por acá un pedazo de hierro. Ya. Ya. Colocamos por acá un pedazo de hierro. Vamos. Ya. Ya. Colocamos por acá un pedazo de hierro. ¿También? Vamos. Supongamos, ¿ya? Ya está. ¿Eh? En primer lugar, recuerda que él viene a ser el hierro. Ya. Todo lo que le rodea, vamos a colocarlo por acá, es el aire, tú lo sabes. Como tú bien sabes, el aire tiene oxígeno, ¿sí o no, muchachos? Ya está. ¿Eh? El aire tiene oxígeno, jóvenes. Ya está. ¿Eh? ¿Pero qué va a formar ella? ¿Qué va a generar ella? Bueno, sencillamente, muchachos, que en toda la parte lateral se forme el óxido. Mira, toda esta parte. Toda esta parte, jóvenes, se forma el óxido, ¿sí o no, chicos? Para acá se forma el óxido, ¿sí o no, jóvenes? Vamos. Para acá se forma el óxido, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que el hierro en presencia del aire, para ser más exacto, en presencia del oxígeno del aire,
formará por acá el óxido férrico, el Fe2O3, ¿no? Eso, por ejemplo, es una combinación. ¿Por qué? Porque cambió la forma de ser. ¿Por qué? Porque generó algo nuevo. Entonces, el hierro más el oxígeno forman por acá el óxido férrico. Eso viene a ser una combinación. Entonces, quiero que recuerdes y sepas, quiero que tengas presente que la combinación, jóvenes, es una reacción química o se lleva a cabo por una reacción química, pero ¿para qué? Para crear, para formar, para generar nuevas sustancias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Justamente, jóvenes, a eso se llama, eso se denomina combinación, ¿de acuerdo o no? Ya no te debes olvidar, ¿ya? Por ejemplo, a ver, oxidación del hierro, a ver, podemos colocar acá más ejemplos, chicos, a ver. Ya, a ver. Cualquier reacción química que tú te acuerdes, ¿no? Cualquier reacción química que te acuerdes es una combinación. Cualquier reacción química que tú lo tengas presente se llama combinación, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Por ejemplo, muchachos, de oxidación. En el redox, por ejemplo, hay dos procesos, oxidación y reducción. Entonces, así como hay oxidación, también hay reducción. También sirve una combinación, entonces, una reducción, ¿vale? Por ejemplo, la llamada combustión. Y la llamada combustión. Por ejemplo, la llamada fermentación. Y la llamada fermentación. ¿Eh? Por ejemplo, cuando la llamada, a ver, la llamada fotosíntesis. ¿Ya? La llamada fotosíntesis. ¿Eh? La llamada corrosión. ¿Ya? La llamada corrosión. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la llamada neutralización. La llamada neutralización. ¿Está? ¿Eh? La llamada neutralización, la llamada corrosión. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, vamos. Esa, la llamada corrosión, ¿ya? La llamada neutralización, la llamada fermentación, la llamada fotosíntesis, la llamada combustión, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, cuando la llamada electrólisis, reacción por efecto de la corriente eléctrica. La llamada electrólisis. ¿Eh? Por ejemplo, la llamada, a ver, pirólisis. También es una reacción química, mira. Pero por efecto del calor nada más, ¿no? Genera la llamada descomposición, la llamada pirólisis. ¿Está bien? Por ejemplo, la llamada fotólisis. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada combinación. ¿Correcto? ¿Sí? También denominado fenómeno químico, recuerda. La combinación es un fenómeno químico, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Ya está. También podemos hablar, jóvenes, de la llamada, a ver, el fenómeno físico, vamos. Denominado fenómeno físico. ¿Eh? El llamado fenómeno físico. ¿Eh? Es un proceso por el cual es un proceso por el cual la sustancia cambia en su forma de estar, de estar. No genera nada nuevo. No genera nada nuevo. ¿Correcto? Sí, muy bien, vamos. No genera nada nuevo. ¿Está bien? Ya está. No genera nada nuevo, ¿ya? De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser un fenómeno físico, recuérdalo, ¿correcto? Sí, ya no te debes olvidar, ¿ya? De esa manera sería, ¿correcto? Sí, ya está. Vamos, chicos, vamos. ¿Ah?
vamos chicos, a ver. Ya, a ver. Por ejemplo, a ver la descongelación del hielo, vamos. Ya. A ver, vamos chicos entonces a ver. A ver, la llamada descongelación del hielo. Esa. La congelación del hielo, por ejemplo, es un fenómeno físico, muchachos. ¿Eh? Por ejemplo, a ver, supongamos nosotros a ver que tenemos un cubo de hielo, a ver, supongamos, ¿ya? Supongamos a ver que tenemos un cubo de hielo, ¿de acuerdo? Sí, vamos. A ver, tenemos por acá un cubo de hielo. Ya. Supongamos a ver que tenemos un cubo de hielo. ¿Está bien? Ya está, muchachos, vamos. Ahí está. ¿Eh? Como tú bien sabes, el hielo viene a ser agua en estado sólido, ¿sí o no, chicos? ¿No? Si tú lo dejas en la intemperie, ese cubo de hielo se va a derretir, tú lo sabes eso. ¿Ya? Al cabo de algunos minutos, algunas horas, se va a comenzar a derretir, ¿sí o no, muchachos? Formando por acá, por ejemplo, a ver, agua en estado líquido. Como por acá, míralo. Tenemos por acá agua en estado líquido. Entonces, decimos por acá, muchachos, él es agua en estado sólido. Si tú lo dejas en la intemperie, se vuelve agua en estado líquido. Pero químicamente la misma sustancia, químicamente la misma materia, ¿no? Si tú tenías agua por acá, ¿no? Justamente la presencia ¿no? del medio ambiente, ella se derrite formando agua en estado líquido, ¿sí o no, muchachos? Pero químicamente, ¿qué era? Agua. Al final, ¿qué cosa es? Agua. Sigue siendo agua, ¿sí o no, jóvenes? Si va a seguir siendo agua, muchachos, químicamente no ha cambiado. Por lo tanto, él viene a ser un fenómeno físico. ¿Ya? Fenómeno físico significa entonces cuando una materia solo cambia la forma de estar nada más. Estaba en estado sólido, ahora se encuentra en estado líquido. Se refiere a eso nada más. ¿Correcto? ¿Sí? Justamente, muchachos, a eso se le denomina fenómeno físico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cualquier ejemplo del fenómeno físico se refiere a cualquier cambio de materia, pero solamente en la forma de estar. No crea nada nuevo. Acá tenemos un segundo, a ver, un tercero por acá, un cuarto por acá, un quinto por acá, un sexto por acá. Un séptimo por acá, un octavo por acá, un noveno por acá y un décimo por acá. Ya está. ¿Está bien? Ahí nomás. Por eso muy bien, vamos, decimos a ver. A ver, así como la descongelación del hielo, por ejemplo, jóvenes, también tenemos la sublimación. La sublimación es el cambio de estado de sólido directamente a gas. Por ejemplo, tenemos la llamada dilatación. Dilatación, ¿no? Es cuando un metal, por ejemplo, le das un poco de calor y se ancha un poquito, ¿sí o no, muchachos? Hay un aumento en su volumen, una gradiente en su aumento en su volumen, ¿no es cierto? Dilatación, sublimación. ¿Cuál sí? Por ejemplo, la llamada destilación. Destilación. Es la separación de dos líquidos, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? Eso viene a ser un proceso físico también. ¿Ya? Solamente cambia la forma de estar nada más. ¿Cuál sí? Por ejemplo, jóvenes, también tenemos de repente la llamada expansión. Expansión.
Correcto, sí, muy bien, ¿no? Es cuando el gas se expande libremente, por ejemplo, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Por ejemplo, cuando la llamada condensación. Es cuando un vapor lo vuelves al estado líquido, ¿no? El vapor de agua lo vuelves al estado líquido, sería una condensación, sigue siendo agua, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Por ejemplo, la llamada compresión. La llamada compresión. ¿Estamos de acuerdo así? Eso viene a ser un fenómeno físico, recuérdalo, ¿no? Por ejemplo, la llamada, vamos a colocarle por acá, la llamada maleabilidad. La llamada maleabilidad es cuando una materia, sobre todo metales sólidos, ¿no? Forman láminas, ¿no? Se divide formando láminas, sigue siendo la misma sustancia, ¿no es cierto así? ¿Ya? Se forma láminas del mismo material. Ductilidad o ductibilidad. Ductilidad o ductibilidad. Dicha materia forma hilos, ¿no? Parecido a una maleabilidad que forma láminas, él forma hilos. ¿Correcto? ¿Sí? Sigue siendo del mismo material, son los muchachos. Maleabilidad, ductibilidad, compresión, ¿correcto? ¿Sí? Expansión, condensación, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, filtración, ¿no? Cuando separa, por ejemplo, partículas sólidas de un líquido, ¿no es cierto así? Eso, sí, eso viene a ser, jóvenes, fenómeno físico, recuérdalo. No genera nada nuevo, solamente cambia la forma de estar nada más, ¿está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el fenómeno físico y de esa manera, muchachos, hablamos del fenómeno químico, ¿correcto así? Ya no te debes olvidar, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. Veamos. Por ejemplo, muchachos, a ver, el llamado fenómeno alotrópico, vamos. El denominado fenómeno alotrópico. Llamado fenómeno alotrópico. ¿A qué se le llama fenómeno alotrópico? Ya está. ¿Eh? A ver. El fenómeno alotrópico se da solamente en elementos químicos, no en compuestos químicos, ni mucho menos en mezclas. ¿Ya? Entonces, el fenómeno alotrópico, jóvenes, es un fenómeno por el cual un elemento químico, ojo, un elemento químico no puede ser compuesto ni puede ser mezcla, aleación ni nada, ¿ya? Es un fenómeno por el cual un elemento químico, un elemento, se encuentra en la naturaleza, mediante dos o más formas diferentes. Mediante dos o más formas diferentes. Mediante dos o más formas diferentes. Y en el mismo estado físico. En el mismo estado físico. ¿Eh? Justamente, jóvenes, a eso se llama alotropía, fenómeno alotrópico. Cualquiera no tiene alotropía, ¿no? Es un fenómeno que solo se da en ciertos elementos químicos. ¿Está bien? Justamente, muchachos, ¿no? Los alótropos de un elemento tienen que estar en el mismo estado físico, ¿ya? Puede ser sólido, puede ser líquido, ¿correcto? Sí, bueno, gas no hay todavía, ¿ya? Pero en sólidos y líquidos sí se han encontrado eso. Sobre todo, más que nada, son sólidos, o sea, prácticamente el 99% son sólidos, ¿de acuerdo? Sí, ya ten presente, ¿no? Generalmente el fenómeno alotrópico, muchachos, se le considera bastante, se encuentra bastante en fase sólida, ¿de acuerdo? Sí, por ahí hablan del mercurio también, ¿no? Pero la norma IUPA todavía no está, como quien dice, así cierta, sí, ¿no? Por ahí hablan del bromo también, pero no está especificado todavía. Por ahora son netamente sólidos, pero como te vuelvo a repetir, también podría ser líquido. Recuerda que tienen que ser elementos, solamente elementos, ¿está bien? No puede ser compuesto, ni puede ser mucho menos una mezcla. Bueno, aleación es una mezcla, ¿no es cierto? ¿Sí? No puede ser una mezcla ni compuesto. Solamente elemento químico, ¿no? Por ejemplo, muchachos, el caso del carbono, a ver. Y el carbono. ¿Eh? El carbono, jóvenes, tiene dos formas alotrópicas muy comunes. ¿Está bien? Hablamos del llamado diamante. Ya está. Hablamos del llamado diamante. Ya hablamos del llamado grafito. Ya está. Ya está. ¿Eh? Por ejemplo, él viene a ser el diamante. Recuerda que el diamante es carbono puro.
Él viene a ser grafito. Recuerda que el grafito viene a ser carbono puro también. ¿No? Ellos son carbono puro, son carbonos. Ambos son carbonos. Ambos son sustancias simples. Ambos son elementos. ¿Está bien? Ambos son elementos y por tanto son sustancias simples, ¿sí, los muchachos? ¿Ya? También tenemos el nanotubo, también tenemos el grafeno, también tenemos el fullereno, pero veo que la norma IUPAC no lo quiere. ¿Ya? Solamente considera estos dos fundamentalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya solamente considera estos dos fundamentalmente. ¿De acuerdo? Ya, por descanso, muy bien. Así como el carbono, muchachos. Podemos citar más ejemplos por acá, 2, 3, 4, 5 por acá. 7 por acá, 8 por acá. 9 por acá, 10 por acá. A ver. Así como el carbono, por ejemplo, tenemos el oxígeno. Tenemos también, muchachos, el azufre. También tenemos, por ejemplo, el fósforo. También tenemos el hierro. También tenemos el estaño. ¿Ya? También tenemos el estaño, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, jóvenes, el silicio. También tenemos el germanio. ¿Ya? Por si acaso. ¿Correcto? Sí, muy bien. El arsénico. El selenio. ¿Ya? Entonces, justamente a ello se llama alotropía, recuerda. Tienen que ser sustancias simples, tienen que ser elementos que lo vas a encontrar en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. ¿Correcto? Sí, no te vayas a olvidar, ¿está bien? ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esos jóvenes se llama simplemente se llama fenómeno alotrópico, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Roger, isomorfismo es otra cosa, hijo. ¿Ya? Isomorfismo no tiene que ver nada con alotropía, son totalmente diferentes. ¿No? Para empezar, el isomorfismo se refiere a compuestos químicos, como por ejemplo la caliza o calicho, carbonato de calcio. ¿Está bien? Son cosas diferentes. ¿Correcto? ¿Ya? Ya, vamos chicos, vamos a ver, veamos. Eso sería el fenómeno químico, el fenómeno físico, el fenómeno alotrópico. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. A ver, hablemos chicos sobre la llamada propiedad de la materia. Vamos. Sobre la llamada propiedad de la materia. Propiedad de la materia, vamos. Antiguamente, jóvenes, se hablaba de propiedades físicas, propiedades químicas, se hablaba de propiedades generales, propiedades particulares, ¿no? Pero la norma IUPAC lo ha catalogado simplemente, muchachos, ¿no? En una forma directa, ¿no? Hoy en día, jóvenes, hablamos solamente de dos tipos nada más. Propiedades intensivas y la llamada propiedades extensivas. Ya está. Propiedades intensivas y la llamada propiedades extensivas. ¿Correcto? Sí, muy bien, ¿ya? Ya está. Entonces, la propiedad intensiva, muchachos, son aquellas propiedades que no dependen de la masa, y no son aditivas, ¿ya? Entonces, van a ser aquellas propiedades que no dependen de la masa y no son aditivas, ¿correcto? Sí, muy bien, ¿ya? Por ejemplo, con la llamada densidad. Por ejemplo, muchachos, la llamada densidad. ¿Ya? La llamada densidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? La llamada densidad, muchachos, es una propiedad intensiva, ¿ya? Que no va a depender de la masa. ¿Correcto? Sí, muy bien. Decimos entonces, vamos. Supongamos a ver que tenemos por acá un recipiente. Ya. Coloquemos por acá, por ejemplo, tenemos un recipiente muy grande. Que haga un recipiente mucho más pequeño. ¿Ya está? Ya está. Y por acá un pequeño recipiente. ¿Eh? Ya está. Entonces, colocamos agua por acá. Ya está.
Y colocamos agua por acá. Ya está. ¿Ahí? Ahí nomás. Correcto, sí, muy bien. ¿Ya? Coloquemos agua por acá, vamos. Y colocamos por acá, vamos. Ya está. ¿Está bien? Agua por acá. Agua por acá. Supongamos, supongamos, que la masa de ella sea, por ejemplo, por decir, 40 kilogramos. Y la masa de ella, por ejemplo, sea, por decir, 3 kilogramos. ¿Está bien? A ver, la pregunta es, ¿y cuánto vale la densidad del agua? ¿Está bien? La densidad del agua, muchachos, vale 1 gramo sobre mililitro. Para bastante agua o para poquita agua, la densidad joven sigue siendo la misma, 1 gramo sobre mililitro. ¿Por qué? Porque no depende de la masa. Recuerda eso. La densidad no va a depender de la masa. A pesar que matemáticamente lo ves como densidad igual masa sobre volumen, ¿no? A pesar que matemáticamente lo ves, sin embargo, y realmente no va a depender de la masa. La densidad no va a depender de la masa. Y acá está la mejor demostración, mira, ve. Yo tengo agua por acá y tengo agua por acá. Acá poquita agua y acá bastante agua. Si la cantidad de agua aumenta, lógicamente su masa tiene que aumentar. Al aumentar la cantidad de agua, al aumentar la masa de agua, pero la densidad no va a cambiar. La densidad sigue siendo 1, la densidad sigue siendo 1. ¿Qué me demuestra eso? Que la densidad no depende de la masa. La masa podrá cambiar, pero la densidad no va a cambiar. Así nace la palabra propiedad intensiva. ¿Correcto? ¿Sí? Una propiedad intensiva, muchachos, es una propiedad que no depende de la masa, recuérdalo. ¿Ya? Es una propiedad que no va a depender de la masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esos jóvenes se llaman simplemente propiedades intensivas. Ten presente eso. ¿Ya? La propiedad intensiva, muchachos, es aquella propiedad que no va a depender de la masa. ¿Ya? Entonces, son aquellas propiedades jóvenes que no van a depender de la masa. Entonces, la masa podrá cambiar, pero la propiedad no va a cambiar. Cuando ocurre eso, eso se llama propiedades intensivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Si vemos algunos ejemplos más por acá, a ver, vamos acá, sería 1, a ver, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá, 6 acá, 7 acá, 8 acá, 9 acá y 10 acá, vamos. Ya está. No, porque él sería la 1, densidad. Ya está. A ver, aparte de la densidad, jóvenes, a ver, tenemos, por ejemplo, la presión. Es una propiedad que no va a depender de la masa. Tenemos, por ejemplo, el color. No va a depender de la masa. Por ejemplo, la temperatura. No va a depender de la masa. ¿Ya? Son propiedades que no van a depender de la masa. La masa podrá cambiar, pero esas propiedades no van a cambiar. ¿Correcto? Por ejemplo, muchachos, a ver, tenemos también, por ejemplo, la maleabilidad. Es una propiedad física que no va a depender de la masa. También tenemos la ductilidad. Es una propiedad intensiva, no va a depender de la masa, recuerda. Forma hilo por su naturaleza. No porque tenga bastante masa o poca masa, no. ¿Sabes? Entonces, ellos no van a depender de la masa. Por ejemplo, la masa atómica. No sé si recuerda, la masa atómica del carbono vale 12. Para poquito carbono o bastante carbono siempre va a ser igual a 12. Igual que la masa molecular. Igual que la masa molecular. Recuerden que la masa molecular del agua vale 18. Para poquita agua o bastante agua siempre será 18, ¿sí, los jóvenes? Por ejemplo, la llamada molaridad. Molaridad. ¿Está bien? Por ejemplo, la llamada pureza. Un cuerpo es duro, que se refiere a oposición al rayado. No porque tenga bastante masa va a ser duro y porque tenga menos masa va a dejar de ser duro. No. Dureza no significa ser fuerte. Dureza, jóvenes, significa propiedad por la cual un material, ¿no? ofrece oposición al rayado. ¿No? Entonces, oposición a la rayadura, eso se llama, jóvenes, dureza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso depende de su naturaleza nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya no te vayas a olvidar. ¿De acuerdo?
Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre las propiedades intensivas. Recuerda, la presión es intensiva, el color es intensiva, la temperatura es intensiva, maleabilidad, ductilidad, masa atómica, masa molecular, molaridad, dureza. Todos ellos son propiedades intensivas, no te vayas a olvidar. ¿Correcto así? Ya por de caso. Veamos. 2. A ver, propiedades extensivas. Propiedades extensivas. Propiedades extensivas. ¿Está bien? Ya está. Las llamadas propiedades extensivas son aquellas propiedades que se van a depender de la masa. Pero vamos por acá. Son aquellas propiedades que sí van a depender de la masa. Que sí van a depender de la masa. Es que sí van a depender de la masa. Y si son aditivas. Sí se pueden sumar. Son aquellas propiedades que sí van a depender de la masa porque sí se puede sumar. Podemos decir muy bien. Ya no te vayas a olvidar, ¿está bien? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre las llamadas propiedades extensivas. Correcto, sí, muy bien. Ten presente eso. Por ejemplo, muchachos, hablamos del volumen. A ver, vamos. Coloquemos por acá, a ver, 1, volumen. Ya está. Vamos, chicos. Tenemos por acá un recipiente. Un cubo, a ver, de un determinado material. ¿Ya? Y otro cubo de un material diferente, pero más pequeño. A ver, vamos. Ya está. Ahí nomás. Por ejemplo, veamos. Son dos cubos de diferente tamaño, pero del mismo material. Por ejemplo, muchachos, a ver. La masa de él va a ser igual a 40 kilogramos. Y el volumen de él va a ser igual a 5 metros cúbicos. Por decir, ¿ya? El volumen de él va a ser más pequeño. Por ejemplo, va a ser igual a 1 metro cúbico. Y la masa de él va a ser igual a 8 kilogramos. ¿Qué significa eso? A mayor tamaño, a mayor volumen, mayor masa, ¿sí o no, muchachos? A mayor tamaño, mayor volumen, mayor masa. ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? A mayor tamaño, mayor volumen, mayor masa también. ¿Correcto sí? Entonces, si el volumen aumenta, creo que por lógica, su masa tiene que aumentar, ¿sí o no, muchachos? Cuando más grande sea el cuerpo, asumiendo que es del mismo material, cuando más grande sea el cuerpo, su masa tiene que ser mayor. Entonces, a mayor volumen, mayor masa. ¿Está bien? Entonces, es una propiedad extensiva, porque sí depende de la masa. ¿Está bien? No te debes olvidar. Entonces, sí va a depender de la masa. ¿Correcto? ¿Sí? El volumen depende de la masa, muchachos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mayor volumen, mayor masa. Entonces, eso se llama propiedad extensiva, porque varía con la masa, ¿no? Porque la masa varía, la propiedad varía también. En cambio, acá no. La masa variaba, pero la propiedad no variaba. ¿Correcto? ¿Sí? No te debes olvidar, ¿ya? Por ejemplo, muchachos, a ver, si tenemos acá algunos ejemplos, a ver, 2 acá, 3 acá. Puedo hablar, por ejemplo, a ver, de la fuerza. Por ejemplo, puedo hablar acá del área. Vamos acá. 4 por acá, 5 por acá, 6 por acá, 7 por acá, 8 por acá, a ver. Ya está. Fuerza, área, jóvenes, podemos hablar de la misma masa, por si acaso. De la misma masa. La longitud. La longitud. Con eso sí, muy bien, ¿ya? Podemos hablar de repente, a ver, alguien que me hablaba sobre la presión del aire. Ahí estamos de acuerdo que muy bien, ¿ya? Alguien me preguntaba sobre la presión. La presión a secas, así nomás presión, es una propiedad intensiva. Ha venido la uni, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Entonces, recuerden que la presión es fuerza sobre área. La fuerza es una propiedad extensiva. El área
es una propiedad extensiva. Si tú divides la fuerza sobre el área, está dividido en dos propiedades extensivas. Entonces, esa división de dos propiedades extensivas te da una propiedad intensiva. Por eso recuérdalo, por favor. El cociente de dos propiedades extensivas sale una intensiva. Por eso la presión a secas es intensiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la presión de una columna de aire, la presión del aire? Entonces, va a depender bastante de la masa del aire, ¿no? Entonces, justamente por eso la presión, jóvenes, en Lima, ¿no? La presión es a nivel del mar, vale una atmósfera. Cuando viajas, por ejemplo, a Huancayo, la presión es menor, ¿está bien? ¿Por qué, profesor? Porque hay menos columna de aire, ¿no? O sea, hay menos aire. Entonces, ten cuidado bastante. Hay que tener cuidado con la interpretación. La presión así nada más es una propiedad intensiva, pero la presión del aire es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque depende de la masa. A mayor masa, mayor presión. A menor masa, menor presión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Te comentaba, ¿no? Cuando tú viajas, por ejemplo, y sales, por ejemplo, a ver por Huancayo, ¿no? Allá en Huancayo es una altura y la presión es menor. ¿Ya? ¿Por qué la presión es menor? Porque soporta menor cantidad de aire. Porque recuerda que encima de nosotros tenemos aire, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Y Lima está a nivel del mar. Por eso la presión en Lima es una presión muy elevada. Pero sin embargo, cuando viajas, te vas a Huancayo, ¿correcto? ¿Sí? La presión es menor. Entonces, muchachos, si la presión ahí es menor, jóvenes, simplemente por la columna de aire que es menor cantidad que lo que hay en Lima, por si acaso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tengan bastante cuidado. Una cosa es presión a secas, otra cosa es presión del aire. La presión a secas es intensiva, pero la presión del aire sí viene a ser extensiva. Ahora, yo quiero decirte algo más, mira, a ver, ¿no? Realmente, jóvenes, realmente, muchachos, ¿no? Si tú colocas cosas a secas, porque realmente lo que te preguntan en el examen de admisión es a secas, ¿sabes? De esta manera, mira, ¿no? Pero tú lo puedes agregar, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva, ¿no? Si tú hablas si tú hablas del volumen de 5 metros cúbicos de aire, ¿no? O de arena, a ver, ¿no? Un volumen de 5 metros cúbicos de arena, ¿es propiedad intensiva o extensiva? Si tú hablas de los 5 metros, ya estás especificándolo. Eso sería, jóvenes, intensiva, ¿no? Cuando tú especificas una propiedad, cambia. De lo que era intensiva, puede ser extensiva, o de lo que era extensiva, puede ser intensiva, si tú lo especificas, ¿no? Por ejemplo, el volumen solito es una propiedad extensiva, pero el volumen específico es una propiedad intensiva. Si tú te das cuenta, por ejemplo, o sea, resulta ser demasiado engorroso. Entonces, ¿qué hace la norma IUPAC? No, simplemente intensiva o extensiva, hacia secas nada más. ¿Vale? Por eso que el examen de admisión, ¿no? Viene justamente de esta manera, directamente nada más. Ya ten presente. Para que no te complique la vida, porque si no, jóvenes, en química vas a buscar, ¿no? Realmente una serie de dificultades. ¿Vale? Por eso lo que te pide el examen de admisión siempre son cosas específicas. ¿De acuerdo? Así no te debes olvidar, ¿no? Te decía la masa, la longitud, presión del aire, por ejemplo, el número de mol. O de repente ven inclusive la energía cinética, mira, vean. La energía cinética depende de la masa, ¿sí, muchachos? La energía cinética viene a ser una propiedad extensiva, mira, porque depende de la masa, ¿sí, los jóvenes? ¿Está bien? Te comentaba sobre el número de mol, que es lo que más me interesaba, vamos. Número de mol. ¿No? Número de mol. El número de mol es una propiedad extensiva, sí va a depender de la masa. Son cosas de química que nos interesa bastante. De conclusión, ¿cuándo será intensiva? Cuando no depende de la masa. ¿Cuándo será extensiva? Cuando sí depende de la masa. ¿Estamos de acuerdo así? Ten presente esa manera, ¿de acuerdo? De esa forma, jóvenes, hablamos sobre las propiedades de la materia, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, toda propiedad química, sin excepción, son intensivas, ¿ya? Porque no van a depender de la masa. ¿Por qué? Porque una propiedad química es derivado de una reacción química. Y la reacción química, jóvenes, no depende de la masa. Por eso, cualquier propiedad química es una propiedad intensiva, recuérdalo. ¿Ya? Cualquier propiedad química, cualquier reacción química, cualquier fenómeno químico es una propiedad intensiva. ¿Ya? Te voy a colocar acá como una observación, míralo acá. Te voy a colocar acá como una observación, ¿está bien? Observación. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, vamos. Observación. Vamos. ¿Ya? Observación. Toda propiedad química
Toma propiedad química, muchachos, es intensiva. Es intensiva. Es intensiva. ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Ya? Toda propiedad química viene a ser una propiedad intensiva, no te vayas a olvidar. ¿Correcto, sí? Ten presente eso. ¿Ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre las propiedades intensivas y de la llamada propiedad intensiva. Recuerda eso. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la propiedad intensiva y propiedad extensiva. ¿De acuerdo, sí? Ten presente eso, ¿no? A ver, vamos. Sigamos, chicos, vamos a ver. Sobre los estados de la materia, vamos. Sobre los llamados estados de la materia. ¿Eh? Sobre los llamados estados de la materia, ¿de acuerdo? Sigamos. Bueno, realmente, muchachos, los estados de la materia van a depender bastante, jóvenes, del cómo estén unidas las moléculas. ¿Vale? Del cómo están unidas las moléculas. ¿Correcto? Sí, muy bien, ¿ya? Justamente los estados de la materia, jóvenes, los estados de la materia manifiestan el cómo van a estar unidas las moléculas. ¿Ya? Esos jóvenes identifican los estados de la materia. Por tal motivo va a depender bastante de la fuerza de cohesión o la fuerza de repulsión. Quien predomine determina en qué estado se va a encontrar. ¿Está bien? Justamente, muchachos, hablar de la propiedad de la materia, muchachos, ¿ya? Simplemente, jóvenes, se refiere, ¿no? Se refiere a lo que vendría a ser en este caso sobre la propiedad de la materia, ¿de acuerdo? Si no tienen solidad, ¿ya? Joseph, no es lo mismo inflamabilidad y combustibilidad, no es lo mismo. ¿Está bien? Tú dices, una llama se inflama, ¿no? Tú ves ahí un fuego, una llama que se inflama, ¿sí o no? Pero la reacción de combustión se lleva a cabo debajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, tú agarras un pedazo de papel, lo prendes, ¿no? En ese momento que el papel se va consumiendo, se lleva a cabo la combustión del papel. Pero lo que genera ella es una llama. Esa llama que se genera, eso se llama la inflamabilidad. Lógicamente, la inflamabilidad es un fenómeno químico, porque deriva de una combustión. Van de la mano de una combustión. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por eso lo consideran un fenómeno químico, la inflamabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero realmente no es lo mismo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, José, muy bien. Ya, sigamos entonces, vamos. Receta de la materia, veamos. Lo determina las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares. Intermoleculares. La de cohesión y repulsión. La de cohesión y repulsión. Ya está, muchachos, vamos. ¿Está bien? Ya está. ¿Correcto? Sí, muy bien. Caso 1, vamos. Estado sólido. Estado sólido. Ya está. ¿Está bien? Estado sólido. Ya está. Por ejemplo, muchachos, vamos. Colocamos por acá, muchachos, a ver un sólido. Un cubo, a ver. Colocamos por acá un cubo, muchachos. Y justamente dicho cubo va a estar formado por moléculas. Dicho cubo va a estar formada por moléculas. Ahí está. Dicho cubo va a estar formado por moléculas. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, ya está. ¿Está bien? Entonces, de esa manera comenzamos a hablar sobre lo que viene a ser justamente, ¿está bien? Un estado sólido. ¿Se caracteriza por qué? Porque las moléculas están demasiado juntas. ¿Se caracteriza por qué? Porque las moléculas están demasiado unidas. ¿Está bien? ¿Qué conclusión podemos sacar de ella? Vamos. Primero lo primero, vamos. Por ejemplo, vamos. ¿Qué podemos decir sobre la fuerza intermolecular? ¿Qué podemos decir sobre la forma? ¿Y qué podemos decir sobre el volumen, chicos? Vamos.
¿Vale? Ya está. Fuerza intramolecular. Colocamos por acá la forma. Colocamos por acá el volumen. Ahí nomás. ¿Vale? ¿Qué podemos decir? A ver. Primero lo primero, a ver, hablamos de una fuerza de cohesión. Hablamos de una fuerza de repulsión. ¿Eh? Entonces, ¿qué podemos decir? En un estado sólido las moléculas están demasiado juntos. ¿Sabes? Si las moléculas están demasiado juntos, predomina la fuerza de cohesión. ¿No? Para que las moléculas estén demasiado juntas, predomina la fuerza de cohesión. Son mayores que la fuerza de repulsión. Correcto, muy bien. ¿Cómo sería la forma de un sólido? La forma de un sólido, Juan, tiene que ser definida. Tiene que ser definida. Se supone que la forma de este sólido no va a cambiar, ¿no? Si es un cubo, lo colocas encima de una mesa, no va a ser, ¿no? Una esfera, ¿no? En la vida, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Suponemos que no puede ser así, ¿correcto? ¿Sí? Pero simplemente la forma debe ser definida, ¿sí o no? El volumen habla de tamaño, se supone que el volumen tampoco debe de cambiar, o sea, su volumen también tiene que ser definido. Entonces, tanto la forma como el volumen tienen que ser definidas, ¿correcto? ¿Sí? Estén presentes de esa manera, ¿ya? De esa manera comenzamos a hablar sobre el llamado estado sólido, ¿ya? Tiene forma definida y tiene volumen definido, ¿correcto? Sí, muy bien. Vamos, 2, estado líquido. El estado líquido. Ya está. El llamado estado líquido, muchachos, se caracteriza de la siguiente manera. Supongamos, a ver. Un recipiente por acá. Ya está. Vamos. Ya. Ya está. Supongamos, a ver, que tenemos agua por acá. Ya está. ¿Ya? Acá tenemos agua. Tenemos agua por acá, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, vamos. Supongamos a ver que tengo un recipiente vacío inicialmente de esta manera y todo el agua que está acá la voy a verter a este recipiente. Si yo vierto toda esta cantidad de agua a este recipiente, más o menos que viene de esta manera, ¿sí, no, muchachos? Algo así. Ya está. Bueno, acá tenemos justamente ya está. ¿Eh? Ahí nomás. Entonces, tenemos agua por aquí y tenemos agua por allá. Como tú entenderás, la forma del recipiente va a cambiar, ¿sí, no, muchachos? ¿Eh? La forma del recipiente debe de cambiar. Por ejemplo, decimos, el sólido tiene volumen propio, tiene forma propia. ¿Eh? El llamado estado líquido tiene volumen propio, pero no tiene forma propia, porque la forma de un líquido depende del recipiente que lo contiene. Por eso decimos que su forma no puede ser propio. El que es propio es su volumen. Si él vale 5 litros, él vale 5 litros también. A eso se refiere. Correcto, sí, muy bien, ¿ya? Por lo tanto, entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá al final? A ver, vamos. Coloquemos por acá. Ya está. Fuerza intermolecular por acá. ¿Ya? Forma por acá y volumen por acá. Ya está. ¿Está bien? Ahí nomás. Colocamos por acá, vamos. A ver. Fuerza intermolecular por acá. Fuerza intermolecular.
su forma y su volumen. Ya está. Corrección, muy bien, ya está. Colocamos por acá la fuerza de cohesión. Colocamos por acá la fuerza de repulsión. ¿Está bien? A ver, primero lo primero. El estado líquido es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. El líquido viene a ser un estado intermedio. ¿Está bien? Entonces, si va a ser un estado intermedio, se puede decir aproximadamente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Se puede decir aproximadamente, jóvenes, que ambas fuerzas son semejantes, que ambas fuerzas son similares. ¿Está bien? Ambas fuerzas son semejantes, ambas fuerzas son similares. ¿Está bien? Entonces, la forma del líquido va a ser variable. La forma del líquido va a ser variable. ¿Está bien? El volumen del líquido va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser definido. Va a ser definido. Por eso sí, muy bien. Entonces recuerda, la forma va a ser variable y su volumen va a ser definido. ¿Estamos de acuerdo así? De esa manera sería. ¿Correcto así? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos. Sobre lo que viene a ser justamente, muchachos, ¿ya? La forma y el volumen, ¿correcto sí? Del llamado estado líquido. ¿Está bien? Ten presente eso. ¿Ya? Entonces, forma variable pero volumen definido. ¿Ya? Porque predomina, bueno, realmente hay un equilibrio entre la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Nadie predomina ahí. Ambos son semejantes. ¿Está bien? El tercer caso viene a ser el estado gaseoso, muchachos. Vamos. 3. El estado gaseoso. Ya está. Primero que nada, recuerda el estado gaseoso. ¿Está bien? Realmente es un sistema donde las moléculas están moviéndose libremente, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? Entonces, decimos nosotros, jóvenes, saber que el estado gaseoso, las moléculas se mueven libremente, ¿sí o no, chicos? Vamos. Más o menos a qué se refiere, mira. Tenemos por acá un globo, a ver. Ya está. Dentro de ella tenemos un gas. Si por ahora jalas el globo, se va a deformar, ¿sí o no, muchachos? Puede que de esta forma, ¿sí o no, jóvenes? Ya está. ¿Está? ¿Qué significa eso? Que la forma del gas puede variar. ¿Está bien? La forma del gas va a variar. ¿Eso ocurre por qué? Porque las moléculas de los gases se mueven libremente, muchachos. ¿Ya? Por ese motivo es que la forma de un gas debe de variar. Y no solamente la forma, sino también el volumen. Porque tú puedes tener un gramo de gas en una bolsita pequeña, ese gramo de gas lo puedes colocar en otro recipiente más grande. Y el gas tiene una propiedad, recuérdalo. Ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene. Justamente por ese motivo, muchachos, los gases no tienen ni forma propia ni volumen propio. ¿Está Los gases no tienen ni forma propia ni volumen propio, recuérdalo eso. ¿Está bien? Es la cualidad de un gas. No te vayas a olvidar, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso, vamos. Bueno, vamos, a ver. Colocamos por acá, vamos. Característica de los dos, vamos. ¿Cómo sería, a ver, la competencia entre los dos? La fuerza molecular, su forma y su volumen. Esta, vamos. Colocamos por acá. ¿Está bien? Fuerza intermolecular. Su forma y su volumen. Ya está. Su forma y su volumen. Correcto, sí, muy bien, vamos. A ver. ¿Qué se entiende por ello? Vamos. ¿Ya? Decimos nosotros. ¿Correcto, sí? A ver. Tenemos por acá la fuerza de cohesión. Tenemos por acá la fuerza de repulsión. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Bueno, simplemente, muchachos, que en el sistema gaseoso las moléculas están demasiado separadas, se mueven libremente, ¿correcto? ¿Sí? Su movimiento es un caos, es un caótico, por eso se dice que el gas tiene alta entropía, ¿está bien? Significaría, muchachos, que el volumen, la fuerza de repulsión es mucho, mucho mayor, ¿no es cierto? ¿Sí?
es mucho, mucho mayor que la fuerza de cohesión. Eso es lo que ocurre, muchachos. ¿Vale? Ya está. ¿Ya? Pero tiene forma variable, ¿vale? Porque depende del recipiente. Y también tiene volumen variable. Porque también depende del recipiente que lo contiene. Ya está. ¿Vale? Entonces, tanto la forma como el volumen van a depender del recipiente que lo contiene. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado gas. No te vayas a olvidar. ¿Está bien? Ya, por si acaso. Entonces, principalmente el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso se llaman también estados de agregación. ¿Ya? Tanto al sólido como al líquido como al gas le llaman también estado de agregación. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, pero la materia en general tiene 6 estados. Uno viene a ser sólido, 2 viene a ser líquido, 3 viene a ser gaseoso. El cuarto estado viene a ser plasmático. Viene a ser el llamado estado plasmático. Ya está. Viene a ser el llamado estado plasmático. Vamos. Está bien? El estado plasmático, ¿está bien? En primer lugar, comentarte, a ver, que el estado plasmático es un sistema formado por gases ionizantes. Formado por gases ionizantes. Formado por gases ionizantes. ¿Está bien? Ya está. Es un sistema formado por gases ionizantes que se encuentran a elevadísimas temperaturas. Que se encuentran a elevadas temperaturas. Elevadas temperaturas. Mayores a 20.000 grados Celsius. ¿Hay? Mayores a 20.000 grados Celsius. Encontrándose generalmente en el espacio. Encontrándose generalmente en el espacio. ¿Por eso? ¿Ya? Como las estrellas, como los cometas, a ver primero. Como los cometas, las estrellas. ¿No? Nuestro querido Sol, que es una estrella, como tú bien sabes, es la estrella más cercana que tenemos nosotros. ¿Eh? En la Tierra, durante la erupción volcánica. Durante la erupción volcánica, ¿correcto? ¿Sí? Explosión atómica, de una bomba atómica, por supuesto. De una bomba atómica. Etcétera. Ahí ya está. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser el estado plasmático. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Recuerda que es bien raro acá en la Tierra, por eso muy poco lo hablamos. ¿Está bien? Más hablamos del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso. ¿Tengo correcto? Sí. Normalmente hablamos del estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Correcto? Sí. No te voy a olvidar, ¿ya? A ver. 5. A ver. Sistema condensado de Bose-Einstein. Sistema condensado de Bose-Einstein. Ya está. El llamado sistema condensado de Bose-Einstein, muchachos. ¿No? El llamado sistema de condensado de Bose-Einstein es un sistema formado por partículas bosónicas. Formado por partículas bosónicas. ¿Hay?
Es un sistema formado por partículas bosónicas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Cercanas al cero absoluto. Cercanas al cero absoluto. ¿Está ahí? Cercanas al cero absoluto. Recontra frío. No, recontra elevada a la n frío, recuerden. ¿Está bien? Empleándose en la medicina como biología, computadoras cuánticas. Computadoras cuánticas, coma, etcétera. ¿Está bien? Se le considera un estado de la materia, porque simplemente, muchachos, ha ganado un premio Nobel. ¿Está bien? Pero el único detalle, jóvenes, como dicen por ahí, es un frío demasiado extremo. ¿Está bien? Y como es demasiado extremo, ¿está bien? Como es demasiado extremo, simplemente se hace más peligroso, ¿no? Bueno, para algunos científicos, por ejemplo, si el hombre dominase el estado plasmático, el estado fermiónico, ¿no? El estado condensado de Bose-Einstein, ¿no? Dominaría, ¿no? Dominaría cualquier tipo de enfermedad, muchachos. ¿Está bien? No te voy a olvidar, ¿ya? De esa manera sería, muchachos, ¿está? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado sistema condensado de Bose-Einstein. ¿De acuerdo? Si no te voy a olvidar, ¿ya? A ver. 6. Estado fermiónico. El llamado estado fermiónico. Ya está. ¿Está ahí? El llamado estado fermiónico. Ya está. ¿Está ahí? Bueno, es un estado intermedio. Es un estado intermedio entre el sólido y el condensado de Bose-Einstein. Y condensado de Bose-Einstein. Y el condensado de Bose-Einstein. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Empleándose también en la medicina, formado por partículas bosónicas. Formado por partículas bosónicas. ¿Está bien? Empleándose también en la medicina, biología, ¿está bien? Superconductores, etcétera. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los llamados estados de la materia. No te vayas a olvidar. ¿Por que sí? Muy bien, ¿no? A ver, antes de mencionarte sobre los cambios de estado, quiero comentarte que realmente el hombre, ¿no? Debido a que él gana un premio Nobel, y debido a que también él gana un premio Nobel, el hombre lo considera. El problema o el detalle, muchachos, es que realmente no lo han profundizado, ¿no? Están muy limitados, ¿de acuerdo? ¿Sí? De repente las industrias farmacéuticas, por ejemplo, no han colocado tanto dinero para que no se desarrolle demasiado. Dice bastante, bueno, dicen así los científicos sobre este sistema. Si el hombre dominase este sistema, ¿no? Dicen que el hombre no podría morirse de enfermedad, porque realmente en un sistema demasiado frío, porque es un frío extremo, ¿saben? Entonces cualquier tipo de célula maligna se puede cambiar, ¿saben? Por algo artificial. Pero eso lógicamente lo hacen los robots. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? ¿No? Simplemente, muchachos, que la nanotecnología lo ha truncado un poco.
¿Está bien? Porque pareciera, como dicen algunos científicos, que grandes industrias farmacéuticas han metido miles de millones de dólares para que esto no se desarrolle. Ya, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, muchachos, el estado plasmático, sabemos que es a elevadas temperaturas, pero sin embargo, cuando hablamos de nanotecnología, ¿no? Cuando hablamos nosotros de materiales modernos, vemos nosotros que el plasma lo están originando artificialmente, ¿no? El hombre está desarrollando, ¿no? La congregación de iones, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? A variación de presión y temperatura, de tal manera que forman un sistema plasmático, ¿no? De tal forma, jóvenes, que cuando realmente está el material ahí, él no tiene 20.000 grados Celsius. Pero cuando sale, ¿no? Sale al medio ambiente, sí tiene una temperatura recontra elevada, tan elevada como la que dicen ellos. En otras palabras, el estado plasmático, el hombre lo está desarrollando, ¿no es cierto así? Como una acumulación de partículas nada más, ¿está bien? Pero a esta temperatura muy elevada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, se está haciendo uso sobre ella, ¿no? Para las grandes, para como una soldadura, por ejemplo, a una temperatura muy elevada, 20.000, 30.000, 40.000 grados Celsius, ¿no? Cuando quieras cortar un fierro, cuando quieras cortar un plomo, vas a emplear justamente plasmas, ahora creado por el hombre. Pero toda la vida, el estado plasmático fue realmente en forma natural. Lo encontramos generalmente en el espacio. Tal es así que lo consideran, ¿no? A nivel universal lo consideran como el estado más abundante, ¿no? Ese es el estado plasmático, recuérdalo eso, ¿está bien? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los 6 estados de la materia, ¿no? Ahora, termodinámicamente decimos, muchachos, para cada grado de temperatura, jóvenes, hay un estado de la materia, ¿no? Termodinámicamente decimos así, ¿no? Para cada grado de temperatura hay un estado de la materia. Pero tenemos que basarnos en algo. Por eso, justamente si nos analizamos en ese algo, la materia solamente tiene 6 estados. Sólido, líquido, gaseoso, plasmático, condensado de Bose-Einstein y el llamado estado fermiónico. ¿Ya? Simplemente va a tener 6 estados nada más. ¿Correcto? ¿Sí? Pero ¿de cuántos hablamos normalmente? Hablamos solamente de 3, también llamado estado de agregación. ¿Está bien? Entonces, justamente por eso los cambios de estado lo hacemos justamente con los 3 nada más, ¿no? Llamándose, jóvenes, estado de agregación. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ya? Ten presente eso. ¿Correcto? Ya está, muchachos. A ver, veamos entonces. A ver, jóvenes, lo llamado cambio de estado, veamos. A ver. Ya, vamos por acá. Ya está, ¿está bien? Hablamos de 3. Hablamos del estado sólido. Hablamos del estado líquido. Y hablamos del estado gaseoso. Ahí estamos de acuerdo, muy bien, ya está. Pero, hay un pero por acá. El estado sólido puede pasar al estado líquido, ¿sí no, muchachos? El estado líquido puede pasar al estado gaseoso. Y el líquido pasa al estado sólido y el gaseoso pasa al estado líquido. ¿Está bien? A ver, hay cambio de estado directamente. Sólido, por ejemplo, directamente a gas. O de gas también directamente a sólido, ¿sí no, muchachos? Está. ¿Cómo se llama, por ejemplo, el cambio de estado que va de sólido a líquido? El cambio de estado que va de sólido a líquido se llama la fusión. Él se llama la fusión, ¿no? Un sólido se funde para pasar al estado líquido, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? Del estado líquido puede pasar al estado gaseoso, claro, eso se llama vaporización. Cuando tú tienes un líquido y lo calientas, se va a vaporizar. Tienes la palabra vaporización, ¿está bien? Cuando un líquido pasa al estado sólido, decimos que se está solidificando, se está volviendo sólido. Justamente por eso ella se llama la solidificación. Solidificación. Ahí bueno. De igual manera, por ejemplo, el gas pasa al estado líquido, se llama la licuación. Cuando tú hablas de un gas que pasa al estado líquido, se llama la licuación, ¿no? Hay un término relativo parecido a él, llamada condensación, ¿está bien? Donde la llamada condensación, muchachos, se produce no para un gas, sino para un vapor, que ahorita vamos a aclarar por acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, cuando un sólido pasa directamente a gas, se llama, jóvenes, sublimación. Por ejemplo, el hielo seco. Por ejemplo, el hielo seco.
¿no? Cuando el hielo seco sale a la intemperie, se comienza a volver al estado gaseoso, ¿sí o no, jóvenes? ¿Qué significa eso? Que de sólido pasa directamente a gas, que de sólido va directamente a gas. Eso se llama sublimación, ¿no? Como el hielo seco, el alcanfor, la naftalina, ¿no? O el caso contrario, a ver, por ejemplo, las nubes, ¿no? Cuando precipitan en forma de hielitos, ¿no? En la nube, por ejemplo, ¿no? Pasa directamente de gas a sólido. Eso se llama la deposición. Se llama la deposición. Está. Si vamos de izquierda a derecha, muchachos, si vamos de izquierda a derecha, absorbe calor. Absorbe calor. ¿No? Químicamente se le llama endotérmico. Endotérmico, proceso endotérmico. ¿Bien? Porque absorbe calor. ¿Bien? Cuando absorbe calor se llama proceso endotérmico, ¿no? Absorbe calor significa que es un proceso endotérmico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo contrario, ¿ya? Sería un proceso exotérmico, si no jóvenes. Lo contrario, muchachos, libera calor, ¿no? O sea, si voy de gaseoso a sólido, tiene que liberar calor. Libera calor. Eso se llama, bueno, el proceso exotérmico. Cuando libera se llama exotérmico. Colocamos por acá, ver, exotérmico. Está. De esa manera sería, ¿no? Solo líquido y gaseoso. Por eso no te debes olvidar, ¿ya? Endotérmico, exotérmico. ¿Correcto? Sí. A ver, vamos, chicos. Observaciones, entonces vamos. Observaciones. Observaciones. Ya está. ¿Está bien? A ver, caso número 1, vamos. 1. Al sólido y el líquido se le llama, al sólido y líquido se denominan estados condensados. Estados condensados. Condensados. ¿Está bien? Ya está. 2. Al líquido y al gas se le llama fluido. Al líquido y gas se llaman fluido. Se llaman fluido. 3. 3. Ya, a ver, vamos, 3. ¿Ya? 3. Vapor. Vapor. Son sustancias. Son sustancias en estado gaseoso. En estado gaseoso. Que en forma natural son sólidos o sobre todo líquidos. Porque más hablamos de líquido, mira. ¿Ya? Eso viene a ser un vapor. ¿Correcto? Muy bien, vamos. 4, gas. Vamos acá a ver 4, gas. A ver, 4, gas. A ver. Gas. Sustancia gas, en estado gaseoso. ¿Está? Sustancia en estado gaseoso. Bueno. ¿Puedes parar la clase? Ya, ya. Ya. Ya.
Ya, chicos.